Otra visión con Paulo Lacerna. Muy buenas noches. Supuestamente, si hay paz, quien más va a ganar es el campo. Aunque varios gobiernos han hecho bastante por el campo o han intentado, el campo hoy en día vive marginado y totalmente empobrecido frente a una sociedad urbana que es la que manda en Colombia, la sociedad de las ciudades. Este gobierno, el esfuerzo más grande que ha hecho es la misión rural, es convocar a una serie de expertos para que propongan cómo aliviar la situación del campo y en la medida de lo posible mejorar el futuro de esta población que vive en condiciones de pobreza y marginamiento. Estamos con José Antonio Ocampo, el director de la Misión Rural. Él fue ministro de Agricultura, director de Planeación, ministro de Hacienda y ha sido una persona que se ha interesado en este tema a nivel nacional e internacional. Estamos con él para que nos dé unas pinceladas sobre lo que esta propuesta de la Misión Rural contiene. Buenas noches, doctor José Antonio. Bueno, encantado de estar con ustedes. Muy agradecido. Díganos muy brevemente los 6 elementos. Bueno, lo primero es que es una propuesta rural y no agropecuaria porque incluye educación, salud y el agua para toda esta población. Pero díganos los 6 puntos en los cuales ustedes plantearon esta propuesta. Sí, es una propuesta integral, entonces abarca primero derechos sociales, o sea, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al saneamiento, etc. El segundo es una política para pequeños productores, para promover su mejoría como productores. Eso es agricultura familiar, pero también actividades no agropecuarias del campo. El tercero es cómo hacer más competitivo el sector agropecuario colombiano. La cuarta es la sostenibilidad ambiental con una obsesión que es el agua y el freno a la deforestación, que es necesario para conservar las fuentes de agua. El quinto son los temas territoriales, o sea, cómo se llevan estas políticas a nivel local y cómo se generan procesos integrales, digamos, de desarrollo a nivel local. Y por último, la reforma institucional, o sea, cómo hay que reformar las instituciones del Estado para poder llevar a cabo estas propuestas nuestras. Pero, por ejemplo, en lo social, usted dice educación, saneamiento básico, salud, todo eso. Es difícil creer que el gobierno tiene cómo ejecutar eso, cómo llevarlo a la realidad. O sea, el planteamiento de ustedes es totalmente sano para el país y para esa población que vive tan marginada, sobre todo en la parte dispersa, rural. Pero, ¿quién ejecutaría eso? Bueno, curiosamente, esa es una de las áreas donde ha habido más avance en Colombia en los últimos 20 años, gracias sobre todo a esta participación de los departamentos y municipios en las rentas nacionales, que ha hecho que sea posible, digamos, ampliar el acceso a la educación y el acceso a la salud. Lo que nosotros planteamos en esos 2 campos, por ejemplo, es cómo cambiar la forma de proveer educación y salud en zonas sobre todo apartadas del país donde efectivamente no llega todavía en la cantidad o en la calidad necesaria. Y aquí en Colombia hay algunas experiencias interesantes también. Entonces lo que queremos es que esas experiencias interesantes, buenas, novedosas, se lleven precisamente al campo. Lo mismo en vivienda, digamos, en vivienda hay muchos problemas, mucho más de hecho que en educación y salud, que la calidad de las viviendas no es buena y el tipo de viviendas que se están construyendo a veces no son las apropiadas para el campo. Entonces ahí hay que hacer nuevamente un salto importante, pero ya ha habido gradualmente, digamos, avances en Colombia. En acueductos veredales hay mucho atraso. Es tal vez entre todas las que le he mencionado el área donde hay más atraso en el campo colombiano. ¿Cuál es la forma de comprometer al Estado a que esto tenga una duración en el tiempo y que los que vengan lo ejecuten? Este tema es el tema central del Acuerdo de La Habana en materia económica. O sea, no hay otro tema económico en el Acuerdo de La Habana. Yo creo que eso es una parte importante, por eso, del proceso de paz. Y en segundo lugar, porque hay tendencias positivas en muchos campos. O sea, hay tendencias negativas en otros. Y hay otras cosas novedosas que están llegando cada vez más al campo. Por ejemplo, el programa Familias en Acción se ha venido reorientando en los últimos años hacia el campo y está logrando, digamos, acceder a poblaciones que antes no tenían acceso, casi diría uno, a veces a ningún beneficio del Estado. O sea que estaríamos amarrados un poco a la negociación de La Habana. Si la negociación de La Habana resulta, esto es un compromiso
y se debería hacer. ¿Es así? Yo esto creo que hay que hacerlo con o sin acuerdo de paz. Yo como soy de los optimistas creo que va a haber acuerdo de paz y esto no es un aporte al proceso de paz. ¿Y no suena un poco irónico que las reformas justas y necesarias en el campo sean porque La Habana o las FARC terminan exigiéndolas? Si es que hay acuerdo. No, nuevamente, yo creo que esto ha estado en la agenda de, digamos, de muchos gobiernos, de varios gobiernos. O sea, y reitero, ha habido avances. Y yo creo que no es todo es negativo, digamos, en este campo. Y por lo tanto, sí es posible avanzar precisamente sobre esos logros que ya se han obtenido y corregir los que no. Ya. Usted habla también del tema de la competitividad. Y dentro de la competitividad habla tanto de la mejoría de la infraestructura para la productividad del campo, y en eso pone las cadenas de frío, los centros de acopio regionales, toda la estructura logística para que sea fácil sacar los productos del campo. Inclusive propone algunas alianzas empresariales entre agricultores familiares y empresas o particulares, digamos, con capacidad económica grande. ¿Qué de eso es factible en el corto plazo? A este gobierno, que cree en eso fervientemente, no le quedan sino 3 años. A ver, yo quisiera comenzar por dos temas que para nosotros son de alguna manera los más importantes por el rezago que se ha acumulado. Y ahorita le menciono también esos temas de comercialización. El primero es ciencia y tecnología y sobre todo asistencia técnica, que sí es un problema serio en Colombia, como lo mostró el censo agropecuario, que apenas una décima parte de los agricultores tienen acceso a alguna asistencia técnica. Entonces en eso sí posiblemente uno de los campos en que más hay que innovar porque hay muy atraso. Y el segundo campo que quería resaltarle es vías terciarias, en los caminos vecinales de Colombia, donde el atraso es enorme y se trata sobre todo un problema de la calidad, o sea, el deterioro de las vías existentes más del kilometraje. Hay mucho kilómetro de vías terciarias, pero totalmente en estado deplorable, digamos, ¿no? Ya regresamos con Otra Visión. Seguimos con Otra Visión. Hablan de una reforma institucional y suena un poco loca porque de hecho había unas entidades que estaban divididas, las agruparon en la pasada reforma institucional, ahora vuelven y las subdividen. ¿Es la misma que ustedes pensaron? No todos sus elementos, digamos, pero sí los dos elementos que anunció el presidente, que es la creación de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, que es la propuesta que nosotros llamamos el Fondo de Desarrollo Rural. Esas dos entidades, digamos, en cierto sentido vuelven al origen de estas políticas. Digamos, el Fondo Nacional de Tierras es equivalente al INCORA, pero es totalmente renovado con funciones muy diferentes o más amplias, digamos, de las que tuvo el INCORA, y el fondo o la Agencia de Desarrollo Rural tiene la misma visión que tuvo en algunos momentos el programa DRI, el Programa de Desarrollo Rural Integrado, pero nuevamente con unas reformas fundamentales. Entre otras cosas, la decisión que sí es del gobierno de incluir dentro de esa todo el tema de la asistencia técnica, que nosotros lo habíamos propuesto como una tercera entidad. Entonces ellos han decidido meter la asistencia técnica como una de las funciones de esa agencia de desarrollo rural. ¿Qué garantía hay de que eso que ustedes recomiendan es formule políticas el ministro y el resto ejecuten? Eso se acate en el gobierno. Así era el Ministerio de Agricultura cuando yo fui ministro. Entonces es volver ahí sí a una práctica que me parece que es sana dentro del gobierno colombiano, y es que los ministerios son los que hacen las políticas, los ejecutores son institutos que tienen la función de ejecutar. Entonces yo creo que estamos volviendo ahí y el ministro está totalmente en línea con esa propuesta y más aún lo mencionó el presidente específicamente en su discurso cuando presentó la misión rural, las conclusiones de la misión rural. Pero es que usted tal vez fue de los pocos ministros de Agricultura que no quiso ser presidente o no aspiró a eso. Pero este que hay dice que no le molesta, que de pronto va para allá.
Juan Camilo Restrepo, que fue un buen ministro también tenía esas perspectivas. Hay que no ser político para poder aceptar esa norma de plantear las políticas generales y dejar ejecutar. Bueno, el tiempo que esto era, como me tocó a mí, digamos, también hubo políticos de ministros de Agricultura. O sea, yo creo que es un tema de la estructura institucional del Estado. O sea, que el ministro tiene que insertarse en una estructura institucional. Eso es independientemente de las aspiraciones políticas que el ministro actual o que yo tenga. Entonces, porque usted está diciendo que yo no tengo ninguna, ¿o qué? Sí. Bueno, pues si la llega a tener, buena suerte. De todas maneras, usted ha dicho que tal vez lo que ha hecho que no se continúe con esta visión que de hecho viene parcialmente de tiempo atrás, ha sido la debilidad institucional. Esa debilidad institucional que usted critica, ¿en qué consiste? Bueno, la debilidad institucional tiene que ver con la poca capacidad de ejecución de políticas ambiciosas. A veces, obviamente, las políticas están restringidas por otros factores, ya de carácter político, de presión de grupos de interés específico, digamos, que impiden que lleven a cabo ciertas acciones. Pero yo creo que en el caso digamos, donde funciona el Estado, es porque hay instituciones que son capaces de hacer las cosas. A veces, además con el sector privado, ¿no es cierto?, y con la sociedad civil, digamos, no necesariamente todo a cargo del Estado. Y yo creo que esa es la esencia de un buen Estado, la capacidad de ejecutar. Y a eso es que tenemos que volver. Yo creo que, digamos, puedo decir, tuvimos mucha discusión en el Consejo Directivo, porque yo soy de la visión de que el Ministerio de Agricultura, con toda su estructura que a mí me tocó manejar, era mucho mejor que lo que hay hoy en día, que hubo un deterioro institucional a lo largo de los últimos 20, 25 años, ¿no? Otra gente piensa que esa estructura de todas maneras era débil, ¿no es cierto? Pero yo creo que es posible, digamos, hay muchos casos de éxito en el Estado colombiano, pasados y presentes, que uno puede utilizar como modelo, digamos, para hacer las cosas. Hablemos de la tierra. Aquí, sin tierra no hay agricultura, sin agua no hay agricultura. Usted ha dicho que se debe formar un banco de tierras, que se nutriría de algunas tierras que compre el gobierno, de baldíos, de tierras que hayan sido apropiadas indebidamente. Habla de tierras que no estén cumpliendo con su función social y que no sean productivas. Ahí se prende el bombillo de la expropiación o de una reforma agraria. ¿Qué es lo que sugieren ustedes en ese campo específico? El gobierno va a tener que comprar tierras, porque sobre todo en las zonas que ha habido conflicto, en muchas de ellas no hay tierras estatales disponibles ni tierras expropiables, si se quiere, ¿no? Entonces el gobierno va a tener que pensar en comprar tierras en ciertas zonas para redistribuir. Eso es una primera cosa. Entonces nosotros precisamente entre los costos de las reformas incluimos aumentar significativamente las compras de tierra del Estado para propósitos redistributivos. Y segundo, el tema de la función social de la propiedad, nosotros lo definimos como el uso productivo de la tierra. O sea, la Constitución colombiana dice clarísimamente que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Eso es lo que dice literalmente. Eso quiere decir, en el caso del campo, que a la gente que tiene tierras para que produzca. Entonces, cuando no produzca, cuando deje las tierras, digamos, como dije, como lotes baldíos, debe tener un costo. Y para eso, digamos, existe la posibilidad de expropiación, pero nosotros en realidad no fuimos por otra línea, que es impuesto predial. Es un buen impuesto predial con actualización de valores catastrales que genera un incentivo que a no dejar la tierra sin utilizar. Pero se les olvidó que el avalúo catastral va a afectar a todos, inclusive a los más pobres. No porque nosotros mantuvimos las reglas actuales para los más pobres. ¿Qué son cuáles? Que es el 5 por 1000 de tasa del avalúo predial. Y en el caso de los otros es el 10 por 1000. Lo proponemos 20 por 1000. 20 por 1000. Bueno, entonces supongamos que con ese reajuste de avalúos, la tierra termina no produciendo. Y si la tierra termina no produciendo lo que cuesta mantenerla, más los costos, digamos, de los cultivos, es una reforma agraria por la puerta de atrás. Pero lo grave es
cuando lleguen los nuevos propietarios, sean quienes sean, no van a poder ser competitivos con esos costos de impuestos prediales. Curiosamente, si eso llegara a ocurrir, que no creo que vaya a ocurrir, lo que acontecería es que bajaría el precio de la tierra, que sería una cosa muy positiva en Colombia porque la tierra es muy cara en Colombia. Entonces eso sería hasta un efecto positivo. Dicho sea de paso, si usted mira en la historia del debate agrario en Colombia, digamos, en la famosa confrontación de los años 60 entre la reforma agraria y estas propuestas hechas por el profesor Lachlan Kearney, el que había dirigido la primera misión del Banco Mundial y que terminó siendo colombiano, residiendo aquí en Colombia y siendo ciudadano colombiano. Y él dijo siempre que la mejor propuesta era el impuesto predial. Curiosamente nosotros, como decía yo, no fuimos por la propuesta del profesor Kearney, ¿no? O sea, en alguna reunión mejor dicho de la sombra, el profesor Kearney está... Pero puede que baje el precio de la tierra, pero si baja el precio de la tierra, pero los impuestos prediales son tan altos, lo que baja es la competitividad de la agricultura. O sea, que lo que usted llama un efecto positivo puede ser un efecto muy nocivo. Acuérdate que si bajara la propiedad, baja también el impuesto. Eso sí, nunca se ha visto que aquí a alguien le bajen el impuesto predial. A nadie le han bajado el impuesto predial. Es un carretazo. No, porque, el impuesto que en Colombia ponen, nunca baja. Si hay un buen sistema de avalúos catastrales, donde sube el precio de la tierra, aumentan los impuestos. Donde baja el precio de la tierra, bajan los impuestos. ¿Conoce algún caso? No sé, pero igual aquí el problema es que los impuestos prediales han sido muy bajos, históricamente. ¿Cierto? Entonces, esa posibilidad todavía no la hemos visto, pero podría presentar. Ya regresamos con Otra Visión. Seguimos con Otra Visión. Pasemos al agua. El campesino perdido en las zonas rurales dispersas no tiene agua, salvo la que le cae del cielo. ¿Qué posibilidad hay de apoyar en agua? Porque los distritos de riego serán para tierras donde la agricultura será intensiva. O sea, ¿cuáles son las propuestas en el tema del agua para productividad? Bueno, hay dos tipos de propuestas, porque una es cómo mantenemos las fuentes de agua, porque en eso hay un gran deterioro por la deforestación. Entonces, ahí tenemos una propuesta muy ambiciosa que consiste en aumentar mucho las tasas por uso de agua, ser consciente que usar agua cuesta, incluyendo no solamente a los habitantes del campo, sino a los habitantes de las ciudades, ¿no es cierto? Y en el caso de lo que se recaude en el campo, por ese concepto, utilizarlo totalmente en proteger las cuencas donde, digamos, en las cuales se abastecen los agricultores de esa zona. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hace uno eso? Básicamente lo que proponemos nosotros es utilizar esos recursos para pagar a quien proteja las fuentes de agua, que se puede hacer de diferentes maneras. Y de hecho usted, como ministro, pues le tocó, no sé si estaba de acuerdo totalmente o no, pero le tocó hacer la apertura. Una apertura que en su oportunidad, en ese gobierno, se planteaba como gradual o parcial. Ahora ha dicho que nuestra apertura fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso y qué hay que corregir para que eso pueda suplirse los daños que se hicieron con ese fracaso? No se dio. Aquí se hizo, por ejemplo, bastante bien lo que era el desarrollo de los instrumentos para promover exportaciones, ¿no es cierto? Pero no para la reconversión del sistema productivo. Pero digamos, no estoy totalmente, digamos, la afirmación de que fue un total fracaso, no estoy totalmente de acuerdo, digamos. Total no dije, fracaso. Pero por eso, fracaso. Yo creo que en el caso del sector agropecuario hubo algunos resultados positivos, ¿no? Digamos, por ejemplo, un caso muy exitoso de reconversión en Colombia fue la palma africana, que era un producto muy protegido y que terminó adaptándose y comenzar a exportar. Ese es un caso exitoso. Hubo otros casos que fueron un fracaso total. Por ejemplo, la producción de maíz y de soya, digamos, que se redujeron o incluso en el caso de la soya prácticamente desaparecieron, ¿no es cierto? Pero puede decir uno, en parte, curiosamente, eso lo que permitió fue el auge de la avicultura. O sea, es una mezcla de situaciones, pero lo que nosotros tal vez resaltaría es que, digamos, si uno mira retrospectivamente,
reitero, conjuntamente con la apertura, había que hacer una política de desarrollo productivo agresiva, que es la visión moderna de la CEPAL, digamos, no la visión antigua de la protección. Entonces uno tiene que hacer, para economías abiertas, puede ir obviamente integrándose a la economía internacional, pero con políticas productivas fuertes. Eso es lo que no ha entrado del todo en Colombia. Nosotros proponemos, con todas estas políticas de competitividad para el sector agropecuario, precisamente lograrlo. Eso es más ciencia y tecnología, más infraestructura, estos nuevos mecanismos de comercialización, apoyados en algunos casos por inversiones o créditos gubernamentales, en fin. Eso es un poco lo que, digamos, propone la misión. ¿Usted es optimista? Yo soy optimista. ¿Y es por soñador o porque hay algo en particular que lo haga creer en que esto no se va a quedar como siempre en los anaqueles? Bueno, yo creo que yo apoyo el proceso de paz. Más aún, acepté este reto porque es el elemento económico del proceso de paz y por lo tanto dije, bueno, tengo que hacer mi contribución a este proceso y yo creo que va a haber muchas fuerzas dentro del gobierno y fuera del gobierno para llevar a cabo muchas de estas políticas que estamos promoviendo. Entonces sí, soy optimista. Más aún, creo que existen muchas posibilidades, porque digamos, la FAO, por ejemplo, dice que Colombia es una de las 7 despensas del mundo. Es una potencialidad real. Este país puede ser una potencia agrícola. Y en muchos periodos del pasado fue. Yo creo que si se le da a la gente de menores recursos unos mecanismos para ser más productivo, vamos a tener éxito. Bueno, lo felicito por el optimismo, ojalá sea así. Pero la politiquería en este país se atraviesa permanentemente. De hecho, sobre la altillanura y, digamos, la explotación futura de la altillanura, pues el tema político se le atravesó en las propuestas anteriores y aquí en la misión rural ustedes lo ponen como que el Estado pueda dar una tierra para arriendo o para concesión con el propósito de aprovechar zonas donde no hay una buena explotación o no la ha habido y ponen como ejemplo la altillanura. La política muy probablemente se le va a volver a atravesar, pero ¿por qué cree usted en eso? No hubo tal vez tema individual que más debatimos que este tema de cómo permitir el desarrollo de grandes explotaciones digamos, en la frontera. Y esta conclusión, que fue un consenso de los miembros de la misión, de que se hiciera por la vía del arriendo o la concesión de tierras y no por la propiedad, es una de las, digamos, las conclusiones más interesantes. Más aún, coincide totalmente con lo que hemos escuchado sobre todo algunos inversionistas extranjeros que podrían ser interesados y que en el fondo, como saben que ellos tienen que invertir en, ¿cierto?, en infraestructura de riego, en infraestructura de transporte, en todas las zonas, en tecnología. Quieren unas garantías de largo plazo, claro, pero no la propiedad. Exacto. No necesariamente. Pero hay países del mundo que se han desarrollado sin propiedad de la tierra. Un ejemplo notable en el mundo es Inglaterra. En Inglaterra no hay propiedad sobre la tierra. Toda es tierra del Estado. Sí. Entonces, ¿por qué no se puede utilizar ese modelo que genera mucho menos conflicto que entregar grandes propiedades como se ha hecho tradicionalmente en Colombia y que es una de las fuentes de esta alta desigualdad en la propiedad de la tierra? Pero difícil hacer entender eso a la izquierda, porque la izquierda lo que está sintiendo es que eso es para dárselo a los grandes capitales imperialistas. Para comenzar, creo que esta propuesta de que la tierra no se dé en propiedad, que no sean grandes concesiones de propiedad, es perfectamente consistente con las visiones tradicionales de la izquierda. Digamos, pero más allá yo le diría, primero de que en las zonas que estamos hablando, sin gran propiedad no va a haber desarrollo, punto. O sea, pensar que en la altillanura todo se puede hacer con campesinos es una ilusión. La cantidad de inversiones que hay que hacer allá digamos, en infraestructura física, infraestructura de riego, de transporte, de riego, en tecnología, eso no es viable sin una presencia de grandes inversionistas. Y el grueso de los inversionistas van a ser nacionales, no extranjeros, ¿no es cierto? De todas maneras. Entonces yo creo que eso no es una red. Y le termino diciendo,
desde el comienzo del informe, si usted ve, nosotros decimos, esta es una propuesta para un país que tiene gran propiedad, mediana propiedad y pequeña propiedad. Bueno, doctor José Antonio, muchas gracias por su optimismo. Yo también soy optimista. Lo que pasa es que creo que soy un poco escéptico sobre a la agilidad del Estado y hacia el equilibrio político que no siempre deja que estas fórmulas se integren. Muy amable, muchísimas gracias. Ojalá el gobierno y la política lleven esto adelante para bien del campo. Muchísimas gracias, buenas noches, los espero muy pronto, que estén felices.